Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Tras 3 años de citas misteriosas y una serie de rumores que despertaron la curiosidad de los fans, Luis Miguel, el Sol de México, la leyenda viviente de la música latina finalmente habló. Y esta vez no se trató de su carrera, sino de lo más íntimo de su vida, el amor verdadero y su futuro hijo. El hombre hombre que una vez hizo vibrar a millones de corazones, ahora está listo para hablar de otro amor más profundo, más maduro y más real que nunca. Pero ¿quién es la mujer que cambió a Luis Miguel impulsándolo a salir a la luz y revelar su corazón? Era una noche cálida en Madrid, el aire lleno de expectación y los flashes de las cámaras iluminando cada rincón. Luis Miguel, vestido con su clásico traje negro, apareció en el escenario con esa elegancia inconfundible que lo ha acompañado durante décadas. El público gritaba su nombre, miles de voces coreaban sus canciones sin imaginar que esa noche el ídolo de generaciones tenía preparada una confesión que cambiaría todo. Entre acordes de La Incondicional, el cantante hizo una pausa. El silencio llenó el recinto. Con una sonrisa serena y una mirada que reflejaba algo más profundo que nostalgia, tomó el micrófono y dijo con voz firme: «Hoy quiero compartir algo que me llena el alma. Estoy esperando un hijo». El público enmudeció por unos segundos antes de estallar en aplausos. Algunos gritaron su nombre, otros lloraron. Nadie podía creer que Luis Miguel, el hombre más reservado del mundo del espectáculo, estuviera abriendo su corazón de esa manera. Pero allí estaba él sin rodeos, hablando desde la verdad. Durante años, el Sol de México había mantenido su vida personal bajo estricta reserva. Había romances, sí, pero todos envueltos en misterio. Su historia sentimental siempre fue objeto de rumores, especulaciones y titulares llenos de suposiciones. Y de repente, con una sola frase, Luis Miguel borró décadas de silencio y mostró su faceta más humana. El momento fue histórico. Los fans grababan con sus teléfonos, las redes sociales ardían. En cuestión de minutos, la noticia dio la vuelta al mundo: Luis Miguel será padre nuevamente. Pero lo que más sorprendía no era la noticia en sí, sino la forma en que lo dijo. No fue una declaración fría o planeada. Fue una confesión cargada de emoción, casi una rendición ante la vida. «Este hijo es un milagro», agregó mirando hacia el cielo. «Llega en el momento perfecto cuando entendí que el amor no se busca, el amor te encuentra». El aplauso se prolongó por varios minutos. Era imposible no conmoverse ante la imagen de un hombre que durante años había sido sinónimo de perfección, de control absoluto, mostrando ahora su vulnerabilidad con tanta paz. Después del concierto, la noticia ocupó todas las portadas. Luis Miguel rompe su silencio y anuncia que será padre. El sol vuelve a brillar con un nuevo amor. Luis Miguel sorprende al mundo con su confesión más íntima. Pero más allá de los titulares, había algo distinto en el aire. Por primera vez, la historia no giraba en torno a escándalos o exparejas. Era una historia de amor maduro, sereno, auténtico. Cercanos al artista afirmaron que esta vez Luis Miguel se sentía pleno en paz, verdaderamente feliz. Según algunos allegados, hacía mucho tiempo que no se le veía tan tranquilo. Él cambió, decían. Esta vez no es un amor pasajero. Se nota que es algo profundo, real. En las semanas siguientes el cantante evitó las entrevistas, pero su silencio ya no parecía distante. Era el silencio de quien no necesita explicar nada porque su vida hablaba por él. Los fans lo veían diferente, más cercano, más humano. Muchos notaron que su voz incluso en el escenario sonaba más cálida, más viva. Algunos críticos dirían después que ese momento marcó el renacimiento de Luis Miguel. No solo como artista, sino como hombre. Porque detrás de los aplausos y de las luces, siempre había existido un ser humano que también había amado, perdido y sufrido. Esa noche, el sol no solo brilló en el escenario, brilló desde dentro. Por primera vez en mucho tiempo, Luis Miguel se permitió mostrarse tal cual. Es un hombre que ha amado, que ha caído, que ha aprendido, y que ahora celebra el milagro de una nueva vida. Y así, con una sonrisa tranquila, cerró su concierto diciendo: «Gracias por acompañarme todos estos años. Hoy empiezo una nueva canción y no la cantaré solo». El público lo ovacionó de pie.
Nadie lo sabía aún, pero esa frase marcaría el inicio de un capítulo completamente nuevo en su historia. Pasaron solo unas semanas desde aquella noche inolvidable en Madrid. Las noticias seguían corriendo, las redes ardían de teorías, y los fanáticos se preguntaban quién era la mujer que había devuelto la sonrisa a Luis Miguel. El misterio crecía, hasta que un día, de la manera más inesperada, el cantante decidió dar su respuesta. Sucedió en Buenos Aires, durante un concierto íntimo que formaba parte de su gira. El teatro estaba lleno, la atmósfera vibraba con emoción, y todos esperaban las canciones de siempre. Pero en mitad del espectáculo, el Sol de México detuvo a su orquesta, miró hacia el público y dijo con una calma luminosa: «Esta canción es para la persona que me ha enseñado a volver a creer en el amor». El público contuvo la respiración. Luis Miguel sonrió, miró hacia un punto en la primera fila, y ahí estaba ella. Una mujer elegante de mirada dulce aplaudiendo tímidamente mientras él comenzaba a cantar Contigo en la distancia. No hizo falta decir su nombre, los gestos hablaron por sí solos. Aquella fue la primera vez que Luis Miguel compartió públicamente una parte de su vida sentimental sin esconderse, sin disfraces. En cada nota, en cada palabra, se notaba una ternura nueva, una entrega que solo puede venir de alguien que ama de verdad. Los asistentes lo notaron. Su voz sonaba distinta, menos técnica, más humana, más viva. Los periodistas presentes no tardaron en captar el momento. Las cámaras se dispararon y en cuestión de horas las imágenes dieron la vuelta al mundo. Luis Miguel dedica canción a su pareja durante el show El Sol. Brilla de nuevo por amor. El misterio tiene rostro, titulaban los medios. Pero lo que nadie podía capturar en palabras era la sinceridad de aquel instante, la mirada cómplice, el gesto leve de gratitud, el brillo en los ojos de ambos. Después del concierto, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Muchos decían que nunca lo habían visto tan feliz, tan relajado, tan de verdad. Incluso colegas y amigos del medio lo celebraron. «Se le nota el amor», escribió uno de ellos. Y sí se le notaba. Esa noche, Luis Miguel no solo cantó para su público, sino para una sola persona. Y con eso mostró al mundo una versión de sí mismo que pocos conocían, la del hombre que, tras años de proteger su corazón, por fin se permitió amar sin miedo. En entrevistas posteriores, pocas pero significativas, se refirió a ese momento con una sonrisa. «Fue algo que salió del alma», dijo. «No estaba planeado, simplemente lo sentí». Y agregó: «A veces uno pasa tanto tiempo escondido detrás de su trabajo, de su fama, que olvida que el amor también es parte del show de la vida». Los días siguientes confirmaron lo que todos ya intuían. Luis Miguel estaba profundamente enamorado. Sus apariciones públicas cambiaron. Ya no evitaba las cámaras con el mismo recelo de antes. Se le veía más relajado, más cercano. Caminaba tomado de la mano de su pareja, en paseos discretos, reía sin preocuparse por quién lo miraba. Para alguien que había vivido décadas bajo una lupa, aquel cambio era una revolución. Pero como él mismo explicó a un amigo cercano esta vez, no hay nada que esconder. El amor le devolvió algo que había perdido: la calma. Sus conciertos comenzaron a sentirse distintos, más cálidos, más personales. Algunos fans notaron que incluso improvisaba más, hablaba entre canciones, compartía recuerdos. «Parece otro Luis Miguel», decían sorprendidos. Y lo era. Porque el amor verdadero, cuando llega, no necesita gritar para hacerse notar. Basta con verlo en los pequeños gestos, en la mirada, en la manera en que alguien dice un nombre sin decirlo. Esa noche en Buenos Aires, Luis Miguel no solo dedicó una canción, entregó un pedazo de su alma. Y al hacerlo dio al mundo la confirmación que todos esperaban. Pero más importante aún, se dio a sí mismo el permiso de volver a amar a la vista de todos. Por primera vez en muchos años, el sol brillaba no solo por su talento, sino por algo mucho más humano: la felicidad. Durante más de 3 décadas, Luis Miguel fue el hombre más deseado y más enigmático de la música latina. Había amado, había perdido y había aprendido a proteger su corazón con el mismo celo con el que cuidaba su voz. Pero en algún momento de los últimos años, lejos de los reflectores y del ruido mediático,
El Sol de México volvió a enamorarse, y esta vez lo hizo en silencio. Su historia de amor comenzó discretamente, casi como una casualidad. Nadie lo vio venir, ni siquiera sus amigos más cercanos. Conoció a Paloma Cuevas, una diseñadora española de elegancia serena y sonrisa tranquila. En un momento en el que ninguno de los dos buscaba algo más que compañía y comprensión. Ambos habían pasado por etapas difíciles, y quizás fue eso lo que los unió, dos almas maduras cansadas del escándalo, que solo querían vivir la vida sin máscaras. El romance creció lejos de las cámaras, entre viajes discretos, cenas privadas y gestos que solo compartían entre ellos. Durante 3 años, mantuvieron su historia en la más estricta reserva. Luis Miguel, que siempre había sido reacio a mostrar su vida personal, encontró en Paloma un refugio. Ella no busca fama, comentaría un amigo cercano, ella busca paz. Y eso es justo lo que él necesitaba. Mientras el mundo especulaba sobre su paradero o sus supuestos amores, él disfrutaba de lo simple, una comida en casa, una tarde de música, un paseo por la costa sin flashes ni preguntas. Paloma, con su discreción natural, nunca habló del tema. Pero quienes los vieron juntos aseguran que bastaba una mirada entre ellos para entenderlo todo. Durante mucho tiempo su relación fue un secreto a voces. Los medios españoles comenzaron a sospechar cuando ambos fueron vistos en los mismos lugares, con pocos días de diferencia: una gala benéfica en Marbella, un restaurante en Madrid, un viaje fugaz a México. Sin embargo, ni uno ni otro confirmaban nada. Cuando le preguntaban a Luis Miguel, él respondía con una sonrisa y un elegante silencio. El cantante, que había vivido romances mediáticos y tormentosos, decidió que esta vez lo haría diferente. No más portadas, no más persecuciones, no más escándalos. Solo amor en su forma más tranquila. Después de todo lo que viví, entendí que el verdadero amor no necesita ruido, dijo en una entrevista sin mencionar nombres. Cuando algo es real, lo único que quieres es cuidarlo. Paloma, por su parte, también venía de una historia compleja. Madre de 2 hijas, había atravesado su propio proceso de sanación antes de abrir su corazón de nuevo. Y en Luis Miguel encontró ternura, respeto y una compañía que iba más allá de la pasión, un vínculo de admiración mutua. Los amigos de ambos aseguran que Luis Miguel cambió gracias a ella. Paloma le dio estabilidad, contó una persona cercana. Lo ayudó a reconciliarse con la idea del hogar, del amor tranquilo, del cariño sin condiciones. 3 años pasaron así, entre viajes, escapadas, y un amor que crecía en la sombra. Ninguno necesitó exhibirse ni explicarse. Cuando se amaron, lo hicieron sin testigos. Cuando discutieron, lo hicieron sin micrófonos. Y eso, viniendo de un hombre que había vivido gran parte de su vida bajo los reflectores, era casi un milagro. Algunos medios intentaron romper su silencio persiguiendo fotos o buscando declaraciones. Pero las imágenes que lograron captar decían más que 1000 palabras: miradas cómplices, risas sinceras, gestos naturales. Ninguna pose, ninguna estrategia. Solo 2 personas disfrutando del momento. Fue esa relación, tan discreta como profunda, la que transformó al artista. De pronto Luis Miguel comenzó a mostrarse más sereno, más cercano con su público, más feliz. Se nota que está en otra etapa, decían los fans. Canta distinto, sonríe más, parece más humano. Y tenían razón. Porque el amor verdadero no siempre necesita grandes declaraciones. A veces se construye en silencio, en los pequeños detalles que nadie ve. Durante esos 3 años de amor oculto, el Sol aprendió a vivir sin miedo al cariño, sin miedo a ser frágil. Y quizás por eso, cuando finalmente decidió revelar al mundo su felicidad, lo hizo desde la calma y la gratitud, no desde el espectáculo. Esa historia secreta, tejida en la intimidad, no solo le devolvió la esperanza al hombre, sino también la luz al artista. Luis Miguel volvió a cantar como quien ama, volvió a mirar como quien confía, volvió a vivir como quien, después de tanto, por fin encontró su lugar. Y aunque muchos digan que fue un amor en la sombra, la verdad es que para él fue la luz más brillante de su vida. Antes de volver a sonreír, antes de encontrar el amor sereno que hoy lo acompaña, Luis Miguel tuvo que enfrentarse a su mayor enemigo, su propio pasado.
Porque detrás del brillo de la fama y de esa voz que parecía tocar el alma, había un hombre herido, cansado de perder y sobre todo temeroso de volver a sentir. Desde joven, la vida del Sol de México estuvo marcada por el sacrificio. Creció entre escenarios, contratos, giras interminables y una presión que pocos podrían soportar. Su infancia fue corta, casi robada por un destino que lo empujó a ser adulto antes de tiempo. Su padre, Luisito Rey, lo moldeó con dureza y esa relación tan compleja como dolorosa dejó huellas profundas en su corazón. Aprendí que amar podía doler, confesó en una ocasión, y que confiar era un riesgo. A medida que crecía, el éxito se convirtió en su refugio, pero también en su prisión. Cada aplauso tapaba un silencio interior, cada triunfo escondía una soledad inmensa. En los 90 era el hombre más famoso de Latinoamérica, pero también uno de los más solitarios. El público lo veía sonriente, impecable, inalcanzable. Pero quienes lo conocían sabían que detrás de los reflectores había noches sin descanso y una tristeza que no encontraba consuelo. Sus relaciones amorosas reflejaron esas heridas. Luis Miguel amó con intensidad, pero también con miedo. Tuvo romances apasionados, fugaces, imposibles. Mujeres hermosas, famosas, talentosas, pero ninguna lograba quedarse. Siempre algo se interponía a la distancia, el ritmo de vida, el peso de ser Luis Miguel. Cada ruptura lo hacía más reservado, más desconfiado. El amor es mi punto débil, reconoció una vez, porque me cuesta entregarme sin pensar en lo que puedo perder. Con los años aprendió a esconder el corazón detrás de una sonrisa, a vivir rodeado de gente pero con una soledad que lo acompañaba como una sombra constante. La desaparición de su madre, Marcela Basteri, marcó un antes y un después en su vida emocional. La incertidumbre, el dolor y la ausencia de respuestas dejaron una herida abierta que nunca terminó de sanar. Esa pérdida se transformó en un silencio que lo persiguió por años y en parte lo volvió reacio a confiar plenamente en el amor. Cuando pierdes lo que más amas, dijo en una entrevista, aprendes a no esperar demasiado. Con el tiempo el artista se refugió en su carrera. Grabó discos, llenó estadios, conquistó generaciones, pero su vida personal seguía siendo un misterio incluso para él mismo. Vivía rodeado de luces, pero su corazón seguía en penumbra. Y aunque muchos pensaban que tenía todo él, sabía que le faltaba lo esencial, la paz. Esa etapa oscura lo llevó a cerrar puertas, a levantar muros. Cualquier intento de cercanía lo asustaba. No quiero lastimar a nadie, decía, ni que me lastimen. Su perfeccionismo, su disciplina férrea y su necesidad de control se convirtieron en barreras que pocos lograron cruzar. Pero el tiempo implacable y sabio le enseñó algo que no había aprendido en décadas de éxito: que no se puede vivir del pasado. Que ninguna herida sana si uno no se atreve a abrir el corazón de nuevo. Fue entonces cuando, sin buscarlo, el amor volvió a tocar su puerta. Paloma llegó a su vida sin promesas, sin expectativas, sin exigir nada. Y fue precisamente eso lo que derrumbó sus miedos. Ella no quería al artista, quería al hombre. No buscaba glamour ni titulares, solo alguien con quien compartir el silencio. Poco a poco Luis Miguel comenzó a cambiar. Dejó de huir, dejó de esconderse. En ella encontró lo que no había tenido en años: calma. Con ella no tengo que fingir, comentó en confianza a un amigo. No tengo que ser Luis Miguel, solo puedo ser yo. Los que lo rodean aseguran que fue esa relación la que lo transformó. Su carácter antes reservado se volvió más sereno, sus gestos más cálidos. Incluso su voz, dicen, sonaba distinta, como si cada canción saliera de un lugar más profundo. Porque el amor, cuando es verdadero, cura lo que el tiempo no pudo. Esa nueva etapa también significó reconciliarse con su pasado. Luis Miguel comprendió que no podía cambiar lo que fue, pero sí decidir cómo seguir adelante. Aprendió a mirar atrás sin dolor, a honrar lo vivido y a agradecer incluso las sombras, porque sin ellas nunca habría reconocido la luz. Y así el hombre que durante años temió al amor terminó rindiéndose ante él. No desde la desesperación, sino desde la madurez. No con fuego, sino con calma. Porque entendió que amar no es perder el control, es soltarlo. Ese fue
Su verdadero renacimiento no el regreso a los escenarios, no los conciertos agotados, ni los titulares triunfales. Fue el regreso a sí mismo. El momento en que dejó de cantar para los demás y empezó a vivir su propia melodía. Después de tantos años de silencio, heridas y reinvenciones, Luis Miguel finalmente encontró aquello que durante décadas se le escapaba la calma. No la euforia pasajera del éxito, ni la emoción intensa de un amor fugaz, sino la serenidad profunda de quien por fin está en paz consigo mismo. La noticia de su próxima paternidad no solo sorprendió al mundo, reveló al hombre detrás del mito. El artista, que durante años fue símbolo de perfección, misterio y control, ahora se mostraba humano, vulnerable, emocionado. En entrevistas recientes, su voz sonaba diferente, más suave, más cálida, como si cada palabra naciera desde un lugar sincero. He aprendido a vivir más despacio, dijo con una sonrisa, a disfrutar lo que antes pasaba tan rápido que ni lo veía. A su lado, Paloma Cuevas se convirtió en su compañera de vida, su equilibrio y su ancla. Juntos construyeron una relación basada en lo simple, confianza, respeto y complicidad. En ella, Luis Miguel encontró no solo amor, sino también un hogar emocional. Paloma me devolvió la fe en lo cotidiano, confesó. Ella me enseñó que la felicidad no está en el ruido, sino en el silencio compartido. Las imágenes que comenzaron a circular de ambos caminando por Madrid, cenando en familia, disfrutando de tardes discretas, mostraban una versión completamente nueva de El Sol. Ya no era el ídolo distante, el hombre de los gestos calculados y las apariciones medidas. Era alguien que sonreía sin temor, que dejaba ver su ternura, que parecía disfrutar de la vida como nunca antes. Con la llegada del bebé, todo adquirió un nuevo significado. Luis Miguel, que durante años vivió rodeado de ausencias, sintió que por fin cerraba un ciclo. Ser padre nuevamente es un regalo, dijo emocionado. Un recordatorio de que siempre hay tiempo para volver a empezar. Esa frase se convirtió en eco entre sus fans, quienes vieron en él un ejemplo de resiliencia y transformación. El hombre que había tocado el cielo y conocido el infierno, ahora caminaba sobre tierra firme, más humano, más real. El amor también cambió su música. En sus presentaciones recientes, su voz tiene otro color, como si cada nota estuviera cargada de gratitud. Ya no canta solo para el público. Canta para la vida. Cada gesto, cada palabra refleja a alguien que ha aprendido que la fama puede pasar, pero el amor, cuando es verdadero, deja raíces. Sus amigos aseguran que ha vuelto a reír de verdad, que disfruta de las pequeñas cosas, leer, cocinar, escuchar vinilos antiguos, hablar de su hijo por venir con una ilusión que lo rejuvenece. Está diferente, dicen. Por primera vez no está corriendo detrás de nada, solo está viviendo. Y es que para Luis Miguel, la verdadera victoria no fue ni llenar estadios, ni vender millones de discos. Fue haber sobrevivido a sí mismo. Haber salido de la oscuridad sin perder la capacidad de amar. Haber encontrado luz donde antes solo había ruido. Hoy, cuando mira David hacia atrás, ya no lo hace con nostalgia, lo hace con gratitud. Cada herida, cada pérdida, cada silencio lo condujo hasta este instante, el de un hombre que aprendió que los comienzos más hermosos llegan cuando uno deja de resistirse al cambio. El sol de México vuelve a brillar, sí, pero no desde el escenario. Brilla en la mirada tranquila de un hombre enamorado, en el abrazo de la mujer que lo acompaña, en el pequeño corazón que late dentro de ella. Brilla desde el amor. Porque al final Luis Miguel comprendió que la vida, como las canciones más bellas, no se trata de perfección, sino de emoción. Y que a veces lo más valiente que puede hacer un hombre es volver a creer. Y así, entre nuevas melodías y una familia por venir, comenzó su verdadero vice, el de amar sin miedo. Y el de vivir con el alma abierta. A veces la vida nos regala una segunda oportunidad para amar, no cuando la buscamos, sino cuando finalmente estamos listos para recibirla. Luis Miguel lo entendió después de los silencios de las pérdidas y de los años de soledad. Descubrió que el amor verdadero no grita, susurra. Su historia no habla de fama ni de títulos, sino de renacimiento. De un hombre que aprendió que la verdadera luz no está en el escenario, sino en el corazón que late por alguien más.
porque amar después de tanto también es un acto de fe. Y cuando lo haces sin miedo, la vida te devuelve todo multiplicado, la paz, la esperanza y la sonrisa que creías haber perdido. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a nuestro canal y comparte este video. Acompáñanos a seguir descubriendo historias reales de personas que, como Luis Miguel, nos recuerdan que nunca es tarde para volver a creer en el amor.